Recording in progress. Bien, ¿se me escucha? Sí, doctor, se lo Sí, escucha. doctor. Vamos a... Quiero ver. Bien, la última clase habíamos concluido con el tema de expansión higroscópica, expansión térmica de los yesos y bueno, quedaba por ver esta pequeña parte que en realidad se correlaciona con lo próximo que va a venir en el programa que hemos establecido para ustedes este año. Cuando vamos a trabajar con yesos, requerimos muchísimo instrumental y material para poder trabajar con yeso. Básicamente, las personas piensan que tener una espátula y una taza de goma es lo único que en realidad necesitamos para trabajar con el yeso. Pero existen varias consideraciones que hacen que nosotros podamos, inclusive en estos campos, evolucionar hacia un trabajo que permita mejorar las características del material con el cual vamos a trabajar. ¿Qué significa eso? Significa que si bien antes podíamos sacar, o ahora igual de un frasco, de una bolsa, podíamos sacar con espátula el yeso, colocarlo en la taza de goma y echarle agua. Hoy en día necesitamos saber que las proporciones con las cuales vamos a trabajar son las adecuadas para obtener los mejores resultados del yeso. Entonces, evidentemente sí necesitamos una espátula. Hoy en día vienen espátulas de plástico. Todas ellas tienen que tener hoja ancha. Las que vienen con agarrador de madera, ¿no es cierto? Con empuñamiento de madera y son metálicas, creo que son las mejores, siempre y cuando estas tengan hoja ancha y esta hoja ancha sea flexible. Algunas espátulas tienen una curvatura acá, que es una curvatura que se acomoda a la taza de goma, que desde mi punto de vista no es lo más adecuado, no es lo más cómodo para mí. Hay dosificadores de alginato normalmente que los traspolan a su uso con yeso. Obviamente lo que necesitamos es saber cuánto vamos a utilizar de este material. Entonces se ha generalizado el hecho de que usemos medidas estandarizadas de 3:1, pero como he mostrado anteriormente, en la anterior clase, el tipo de yeso es el que define la cantidad de agua que se va a utilizar. Estos son dosificadores plásticos en frasco, especialmente ideados para odontología, donde uno impulsa el agua desde aquí abajo y se va llenando según la medida que vamos necesitando. Esto se voltea dentro de la taza de goma, se calibra con la cucharilla y obviamente se llega a mezclar. Lo mismo ocurre con estos dispositivos que son unos cilindros plásticos que tienen 3 niveles, que cada nivel correspondería, por ejemplo, a una cucharilla, ya vienen predosificados. Este es un vibrador para yesos de laboratorio, es uno pequeño, hay más grandes en bandeja para colocar mayor cantidad de impresiones cuando se hace vaciado múltiple, ¿no es cierto? Y sirve para tratar de eliminar las burbujas cuando uno hace mezcla manual. Pero obviamente hoy en día ha evolucionado tanto este tema de los yesos y de la mezcla que lo que necesitamos es probablemente tener equipo ya especializado. Este es equipo Wicmix, que son mezcladores al vacío. Estos equipos se encargan de quitarle todo el aire a la mezcla de tal manera que podamos tener mezclas fluidas prácticamente sin ningún tipo de burbuja. Este es uno de los más actuales, es de la línea Reinfeldt y ya viene para colocarlo en la pared y
obviamente dosificar acá. Esto mezcla, puede mezclar alginatos, puede mezclar yesos, ¿no es cierto? Mezcla, quita el aire porque funcionan al vacío y obviamente después de esto tenemos la mezcla. Entonces, a partir de esto, obviamente, el hecho de tener estos materiales manuales y tener esta posibilidad hoy día en los laboratorios de mezcla mecanizada, nos lleva a la importancia de entender cómo se manipula el yeso. Y estas técnicas de manipulación del yeso prácticamente se copian al alginato. En las técnicas de manipulación, primero debemos echar el agua. Muchas personas piensan que es indistinto incorporar el polvo o el agua primero, o sea, pero nosotros vamos a trabajar echando primero el agua y vamos a incorporar el polvo lentamente en más o menos 30 segundos. Esto hace que las partículas de polvo que entran al agua se vayan humedeciendo todas prácticamente de manera uniforme. Luego de que esto ha ocurrido, de que se incorpora el polvo, se espatula dando más o menos 2 vueltas por segundo. Es un ejemplo solamente. Ustedes deben darle la energía necesaria suficiente para espatular en al menos un minuto. O sea, menos de un minuto es mejor y lo vamos a ver después. Luego se eliminan burbujas por vibración de la cubeta o algunos ya empiezan a vibrar inclusive en la taza, ¿no es cierto? Depende de cómo cada quien quiera hacerlo. Yo sugeriría, si tenemos vibrador mecánico, hacerlo en la misma taza y después vaciar y hacer una nueva vibración en la cubeta, ¿sí? Entonces eso se podría establecer. Cuando nosotros tenemos impresiones sobre las cuales vamos a trabajar, ¿no es cierto? Obviamente las cantidades que nosotros vamos a emplear, la relación polvo-agua, está en función de la calidad, de la cantidad y el tamaño de la impresión que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si tengo una impresión con silicón o con alginato, indistintamente la mezcla del material es lo mismo, exactamente. Entonces, lo que sí cuenta es el tamaño. ¿Por qué menciono la calidad de la impresión? Porque de nada sirve hacer un vaciado en una impresión que tiene defectos. Entonces, recuerden ustedes que los defectos van a salir en el modelo si es que mi impresión no tiene correctamente tomado o manipulado el material de impresión y tiene defectos o fallas en la impresión. Esas fallas se van a copiar, entonces de nada me sirve preparar yeso y después sabiendo que tengo un material defectuoso. Entonces, independiente de que fuera silicón, alginato, compuesto de modelar, lo que nosotros necesitamos es entender qué es lo que se tiene que hacer protocolizando el trabajo. Entonces, van a fijarse ustedes que una gran cantidad de personas hacen una mezcla directamente de la pila a la taza de goma, sin dosificar, sin nada. Es lo que llamamos trabajar a ojo, ¿no es cierto? El ojo es el que mide las cantidades y algunos pensarán que por experiencia pueden obtener un buen resultado en la mezcla del yeso. Los mejores laboratorios siempre trabajan con protocolos de medidas y todo, entonces como los latinos somos a veces un poco desordenados en los aspectos de respetar las instrucciones del fabricante, entonces a veces hacemos uso de estas consideraciones que son erróneas en todo caso. Esto no está permitido en el laboratorio de materiales dentales, ojalá ustedes no lo apliquen cuando estén trabajando en sus casas o en el laboratorio y que siempre se acostumbren a seguir el camino correcto, que en realidad es seguir el protocolo y las indicaciones de fabricante.
Entonces lo que nosotros tenemos son esos frascos donde nosotros vamos a tener la cantidad de agua suficiente para trabajar, ¿no es cierto? Y obviamente si tuviésemos la posibilidad de tener una balanza, ¿no es cierto? Podríamos pesar el polvo y saber exactamente la cantidad de líquido que vamos a necesitar para trabajar el yeso. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos detalles y acostumbrarse a trabajar de manera adecuada para no tener problemas en el futuro. Obviamente es más fácil echarle a ojo, usar un dosificador, ir completando la mezcla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero si yo quiero obtener la mayor precisión, ¿sí? En la mezcla, debo respetar las proporciones polvo-líquido. Entonces, para el yeso París voy a tener 100 gramos con 50 ml, quiere decir que es 2:1. Para el yeso piedra 100 gramos y 28 a 30 ml, o sea, 12 ml de diferencia, ¿no es cierto? Y el yeso piedra 100 gramos con 20 a 22 ml. Entonces, ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que la relación o la proporción polvo-líquido está basada en pesar el yeso, ¿sí? Y se logra pesar con una balanza de precisión, de estas de joyería que son muy económicas, las pueden conseguir, y así acostumbrarse a trabajar en la relación por peso, más que en esta proporción porcentual a ojo que podemos hacer con esos dosificadores. Entonces, vamos a tratar de cumplimentar, o sea, de cumplir lo que dicen las instrucciones de los diferentes fabricantes. Entonces, yo ya sé que no es uno solo el yeso que tengo, que depende mucho de para qué voy a utilizar este yeso, y por lo tanto, cuando yo sé y soy consciente de que esos yesos son los que en realidad generan la posibilidad de realizar un buen trabajo, entiendo que tengo una gran cantidad de materiales para poder trabajar, que estos se diferencian por colores, que cada uno de estos tiene instrucciones de fábrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos de la línea Shermack, ¿no es cierto? Que pueden comprar ustedes varios tipos de yesos dependiendo para el uso que le vayan a dar a cada uno de ellos. Entonces, obviamente, cuando uno ya maneja más de un yeso, no necesita recordar sobre cada uno ni saberlo de memoria, sino que va a tener una tabla de trabajo en la cual pueden ya básicamente entender qué ocurre con cada uno de ellos y cuál es la proporción que yo voy a necesitar en la relación polvo-líquido, cuánto tiempo de mezcla voy a tener manual, cuánto tiempo de mezcla voy a tener si es al vacío con una máquina de mezcla, ¿no es cierto? El tiempo de trabajo que tengo con cada uno de los yesos, el tiempo de trabajo inicial o cuánto tiempo yo voy a tener para realmente saber que tengo minutos contados hasta esperar que se produzca el tiempo de fraguado del BICAT, por ejemplo, con las aguas de BICAT, el tiempo para retirar el modelo, la expansión que voy a tener a las 48 horas, la resistencia que quiero lograr. Entonces, fíjense ustedes que estos modelos se obtienen y se tiene la mayor resistencia recién a las 48 horas para que yo pueda realizar un trabajo en laboratorio. Entonces, por eso, con todos estos materiales hay que tener el tiempo necesario para poder trabajar y obviamente respetar los protocolos de trabajo. Porque nosotros, como he mencionado antes, normalmente hacemos mucho trabajo al ojo, ¿sí? Porque no tenemos algo que nos mida o no tenemos la exigencia de que nos puedan, por ejemplo, medir la resistencia a la compresión que cada uno puede lograr en un modelo de yeso. Si tuviéramos una máquina para poder hacer ese tipo de ensayo, entonces cada uno sería evaluado respecto a la forma en que ha mezclado un modelo. Y obviamente así aprenderíamos a respetar los protocolos de trabajo, ¿no es cierto? Lo que sí no deben olvidarse jamás es que para la mezcla, una vez que la mezcla ha comenzado, no se debe variar la relación polvo-agua, polvo-líquido.
Es decir, que ustedes tienen que mezclar una vez tal cual ustedes han obtenido o han proporcionado el polvo y el líquido, mezclar de una cada vez lo más rápido posible hasta lograr una masa homogénea. Para eso, obviamente, tengo que saber hasta dosificar el polvo, ¿no es cierto? Emplearé un tarro de boca ancha, ojalá de plástico, para que no le entre humedad al yeso, porque el yeso es muy sensible a la humedad, y voy a dosificar y con el filo de la espátula voy a generar una cucharilla rasa sin compactar el polvo dentro de la cucharilla. Una vez que tenga entonces la cucharilla lista para poderse trabajar, voy a proporcionar, ¿no es cierto?, la relación polvo-líquido que voy a trabajar de acuerdo a la cantidad, al tipo de material que voy a utilizar. Entonces echaré primero el agua y después voy a mezclar con el polvo. Y una vez que haya logrado esa mezcla homogénea, entonces la voy a pasar a esto que son los vibradores, ¿no es cierto?, de laboratorio. Varios modelos hay. Si alguna vez pueden adquirir uno, traten de comprarse porque es siempre útil tener uno para hacer las mezclas. ¿Qué implica este hecho? Implica el hecho de que yo debo obtener la menor cantidad de burbujas posibles que estén incorporadas en la mezcla de yeso que yo vaya a realizar. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay tres imágenes respecto a los sistemas de mezcla. Esto es la cantidad de burbujas que se encuentra manualmente, ¿no es cierto? Y sin vibrar. Estas menos burbujas si es que logro vibrar, pero todavía se quedan. Y aquí algunas burbujas y inclusive con mezcla mecanizada. Entonces, hay la forma de establecer cuál es en realidad lo que yo voy a necesitar. Mezcla manual, mezclador mecánico, mezcla al vacío, ¿no es cierto? De tal forma que yo voy a obtener las mejores propiedades del material y voy a obtener un mejor modelo, e indudablemente si hago mezcla al vacío. Entonces, obviamente, esto nos sirve a todos para entender que el proceso de fraguado y de endurecimiento de los yesos, de los vacíos que se forman entre cristales, son los que en realidad a nosotros nos interesan comprender y entender bien para obtener un buen resultado. En una próxima sesión vamos a hablar sobre la preparación de modelos, ¿no es cierto? Ya con mucho detalle para que ustedes aprendan a preparar un modelo. Entonces vamos a tener una clase especial de preparación de modelos porque este año van a tener ustedes la necesidad de aprender a protocolizar los modelos de tal manera que todos aprendan a hacer un modelo estandarizado. Es decir, que todos realmente sepan trabajar con objetivos en cada uno de estos trabajos que vamos a realizar. Entonces, estos elementos los vamos a ver nosotros en una próxima sesión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿Sí? doctor, una duda. Eh, Dijo que al momento de mezclar el polvo y el líquido es mejor hacerlo de una, ¿no ve? Claro, todo junto, ¿no? ¿Y qué pasa si a mitad de la mezcla le pongo, le aumento líquido? ¿Qué He puede pasar? mostrado una diapositiva que dice que no debiera ocurrir tal situación. Yo te reboto un poco la pregunta. Cuando yo pongo el polvo al agua, cuando incorporo el polvo al agua, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a formar una pasta. Se empieza a formar una pasta, pero ¿qué es lo que sucede en realidad?
Ámbar, ¿me estás hablando tú? Sí, doctor, se unen los materiales. Claro, pero ¿qué sucede? Obviamente, si pongo el polvo al agua, se van a unir. Pero ¿qué sucede inmediatamente? Empieza el proceso de secado. De secado no. Empieza un proceso de reacción química. Tienen que acordarse bien cuál es la composición y la base de un yeso. Es un sulfato de calcio que ha sido deshidratado, por eso viene en polvo. Si le echo agua, estoy revirtiendo la reacción química inicial del proceso de fabricación y voy a convertirlo en un sulfato de calcio hidratado o con mayor cantidad de agua, con 2 moléculas de agua. Entonces, apenas yo eche el polvo al líquido ámbar, ¿sí? Empieza una reacción química. Si al medio de esa reacción química yo varío la proporción polvo líquido, obviamente estoy variando la reacción química. Pero tengo que entender que esa reacción química sugiere 2 formas de que este material endurezca, porque la característica del material es que endurezca, ¿sí? El objetivo es lograr el mejor nivel de endurecimiento del material en un modelo, de acuerdo al tipo de yeso que tú vayas a emplear. Entonces tienen que recordar ustedes que el yeso cristaliza, que se forman cristales en forma de agujas y se forman núcleos de cristales, ¿no es cierto? Y si yo le echo agua encima y tengo que seguir espatulando, voy a romper esos cristales. Y al romper esos cristales estoy haciendo que mi material pierda resistencia. Entonces, por eso es que no es posible, ¿sí?, echarle agua después de que ya has comenzado a batir el yeso. Entonces, es muy importante y está científicamente comprobado que debemos trabajar por eso midiendo, y ese es el protocolo que vamos a trabajar. Yo voy a dar las instrucciones y las demostraciones en esta vía, ¿sí?, en clases prácticas para ustedes, porque el momento que ustedes vuelvan al laboratorio, tienen que generar las competencias que se les ha enseñado por esta vía virtual y replicarlas en el laboratorio. Entonces, por eso es que tienen que tomar mucha atención de lo que uno dice, porque los exámenes no necesariamente son de la bibliografía que uno manda, sino de lo que les explica. Por supuesto que yo sé que varios deben estar grabando la sesión, grabando la clase, ¿no es cierto? Y obviamente eso hace que la gente no asista, pero de todas maneras llega un momento en que si no se han entendido bien las condiciones de trabajo, propiedades, características, composición del material, presentación en el comercio, formas de uso, indicaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con los materiales, aunque tengan una clase grabada, queda coja la explicación porque no hay forma de que uno logre entender después cuál es la duda que tenía. Así que, Ámbar, si me has entendido bien, ¿sí?, no es qué es lo que ocurre, sino que no debiera hacer. Lo que ocurre es que vas a tener un modelo con menor resistencia, que tus tiempos de trabajo se pueden alargar y que eso no necesariamente es bueno, según lo que hemos visto en clases, y que obviamente si me acostumbro a trabajar y a medir la cantidad de yeso necesario para una impresión grande o pequeña, como he mencionado ahora último, eso me da la posibilidad de obtener un buen modelo. Por eso es que voy a dedicar una clase completa a la elaboración de modelos, para que ustedes sepan cómo se tiene que trabajar y cómo se puede trabajar. Ojalá lo podamos hacer inclusive desde el laboratorio, para que vean mezcla al vacío, mezcla manual, y después tal vez podamos hacer algún corte y ver la posibilidad de ver todas las burbujas estas que les he mostrado en imágenes. ¿Está claro, Ámbar? Sí, doctor, está claro. Ok, ¿puedo continuar? ¿Hay alguna otra pregunta? No hay. Voy a compartir mi pantalla para que podamos continuar la clase. Bien,
Entonces, esta segunda clase, bueno, esta parte, tiene que ver con los materiales de impresión, porque ese es el módulo, es de materiales de impresión, ¿no es cierto? Y los materiales de impresión tienen que tener, pues, determinadas características, ¿no es cierto? Y esas características las voy a entender bien de acuerdo a que si yo con precisión puedo lograr entender qué es lo que hace un material de impresión. Y si yo puedo entender esa situación sobre estos materiales, entonces tengo la posibilidad de discriminar para qué voy a usar cada uno de los materiales de impresión que tengo. Entonces vamos a trabajar sobre algunos conceptos básicos, ¿no es cierto? Para entender, por ejemplo, qué es una cubeta, es decir, entender el instrumental necesario, el material necesario, los protocolos de trabajo y los criterios de selección de estos materiales para saber dónde los voy a emplear a cada uno de ellos. Entonces, para eso necesito entender bien qué es una impresión, de qué se trata cuando uno habla de impresiones, de qué exactamente está hablando, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que trabajar con diferentes tipos de materiales. Entonces, los materiales de impresión son productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos, como hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Esta reproducción que posteriormente va a servir para que nosotros podamos vaciar esa impresión con con un yeso y obtener así un modelo, ¿no es cierto? Y los elementos que hemos hablado sobre los requisitos que deben cumplir los materiales para convertirse luego en modelos. Por supuesto que los materiales de impresión tienen también otras consideraciones que nosotros vamos a ir viendo. Empecemos por hablar sobre el instrumental o lo que necesito para tomar una impresión. Lo que necesito es una cucharilla para impresión o lo que nosotros llamamos comúnmente una cubeta de impresión, ¿sí? Esta cubeta de impresión obviamente va a representar el dispositivo con el cual yo lleve el material. ¿Cuántos tipos de cubetas tengo? Tengo cubetas de stock y cubetas individuales. Las cubetas de stock son aquellas que se pueden comprar en la tienda, vienen en diferentes tamaños, ¿no es cierto? Y que dependiendo del material, por ejemplo, como esta que ustedes están viendo en la imagen, que es una cubeta metálica de aluminio, pueda ser cortada para ser personalizada o individualizada en cada paciente. O pueda ser empleada tal cual ustedes la están viendo en la fotografía. Entonces, tengo cubetas de stock perforadas o cribadas, se llaman, cubetas de stock lisas. Estas cubetas pueden ser totales para todo el maxilar superior o inferior o pueden ser parciales. Si estas cubetas son parciales, pueden ser para el sector posterior del lado derecho o del lado izquierdo o pueden ser anteriores, superiores e inferiores. Estas cubetas de stock pueden ser metálicas tipo Rimlock, normalmente son de acero quirúrgico, las tipo Rimlock. Pueden ser metálicas de aluminio, como en la fotografía. Metálicas con refrigeración interna que se utilizaban o se utilizan para determinados tipos de materiales, ¿no es cierto? Y metálicas segmentables que hoy en día se utilizan para toma de impresiones en implantología, ¿sí? Hay diferentes tipos de cubetas. Las cubetas individuales, en cambio, son aquellas que nosotros realizamos a partir de una impresión con una cubeta de stock. Y estas cubetas individuales pueden ser perforadas o cribadas, pueden ser lisas. Si son lisas, en ambos casos debiera utilizarse o debería emplearse un sistema que pueda adherir el material, dependiendo del material que voy a utilizar en la toma de impresión.
Pueden ser totales, parciales, anteriores, superiores, inferiores. ¿De qué materiales pueden venir? Pueden venir de resina acrílica, materiales resinosos fotocurables o de placas base, ¿sí? Que son en realidad modelinas gruesas que sirven para darle forma a un material que tenga la resistencia suficiente y necesaria para tomar una impresión, ¿sí? Entonces, las cubetas hay siempre de muchos tamaños, de muchas formas, ¿no es cierto? Esta es una cubeta Rimlock, pero cribada. Es de acero cromo, es absolutamente rígida, tiene perforaciones, pero aquí tiene una banda, ¿sí? Tiene una retención adicional que no permite que el material se salga. Estas cubetas de stock tipo Rimlock son las más útiles y las que se deberían utilizar siempre en pacientes o en el proceso de entrenamiento. Así que si tienen posibilidad de adquirir estas cubetas, debieran hacerlo para tener material porque se van acabando y no traen muchas a veces o se venden demasiado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ya este dispositivo, tengo la posibilidad de tomar una impresión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es una impresión? ¿Qué había dicho que es una impresión? ¿Alguien me puede decir? Doctor, yo ¿Miguel? lo que he entendido es copiar y reproducir los tejidos del organismo para tener un modelo o un molde. Sí, pero voy a corregirte nada. No es copiar los... A ver, ¿copiar qué has dicho? De nuevo. Eh, Copiar o reproducir. O bueno, ¿Pero qué? ¿Qué vas a copiar o reproducir? ¿Está correcto hasta ahí? puede ser la arcada dentaria. Copiar o reproducir los tejidos blandos o duros de la cavidad bucal. Sí, sí, los tejidos blandos de la cavidad bucal. Eso hace la diferencia en tu respuesta, porque si tú pones en una respuesta copiar o reproducir partes del organismo, está bien, pero no es fácil de entender. En cambio, si estamos hablando de impresiones en odontología, tienes que decir copiar y reproducir, ¿sí? Partes duras y blandas de la cavidad bucal. Partes duras y blandas porque voy a tomar dientes y voy a tomar encía. Entonces, cuando ya hablemos un poco más adelante sobre impresiones funcionales con otros tipos de materiales, este concepto que estás evacuando en este momento, Miguel, es sumamente importante de entender, porque en realidad todo es fácil, pero hay que ubicar bien. Por eso no es posible memorizar, sino entender el concepto para saber qué significa, por ejemplo, después tomar una impresión biológica. Por eso estamos yendo parte por parte en estos aspectos, ¿sí? Entonces, muy bien, Miguel. Una impresión entonces es la reproducción de los tejidos duros o blandos de la boca, ¿no es cierto? Pero las impresiones también se las toma en otras áreas del macizo maxilofacial. Se pueden tomar impresiones de la parte ósea debajo de los malares, dependiendo de las técnicas que puedan existir. En realidad, para nosotros, entonces, la impresión es el registro exacto de tejidos bucales y sus relaciones espaciales. Quiere decir que yo tengo que tomar con absoluto detalle toda la relación espacial de cualquier elemento que esté en la boca. Por eso hablo y tengo que mencionar el hecho de la exactitud de los materiales como uno de los requisitos que debe cumplir un material de impresión. Entonces nosotros vamos a tomar impresiones entre nosotros, van a tomar impresiones en su casa, a su familia, a su vecino, a su novia, a quien ustedes quieran, van a tomar impresiones. Si tienen la gracia de tener un abuelito que por ahí no tiene dientes, por ahí le van a tomar
una impresión en desdentado total para que ustedes entiendan lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué ocurre básicamente? Es que nosotros tenemos a la impresión como uno de los elementos claves, es el elemento clave para hacer un trabajo. Pero para eso nosotros vamos a entrenar en un maniquí, vamos a entrenar en paciente en vivo, vamos a hacer la posibilidad de maniobras que me permitan entender y tomar una impresión, ¿sí? Saber dónde me voy a acomodar, qué voy a hacer, todos esos son detalles. No simplemente es mezclar, es también aprender a trabajar limpio, sin ensuciar, sin producir desastres al momento de tomar una impresión. Entonces eso se llama lograr tomar una impresión, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra una impresión? ¿No es cierto? Se logra aplicando un material en estado plástico, ¿no es cierto? Y ese material que está en estado plástico tiene que ser comprimido contra los tejidos orales. Cuando hemos hablado en propiedades de los materiales, ¿no es cierto? Hemos hablado de la cinética del material y de la forma en que se llega a, de la posibilidad que o el fenómeno de deformación del material, ¿no es cierto? Y después la obtención de un material rígido que haya copiado la forma tridimensional de los dientes o de las encías. Pero para que yo lleve y pueda cumplir con ese objetivo, el material tiene que estar en estado plástico, debe ser maleable, debe ser deformable, ¿sí? Entonces ahí necesito entender bien que los materiales de impresión tienen un tiempo de trabajo y que si hay una reacción química que precede al material de impresión, ¿no es cierto? Esta reacción química va a tener un tiempo que a nosotros nos limita a trabajar. Pero si el material tiene otras características, como vamos a ver en un momento más, entonces tengo que considerar los tiempos y la forma de trabajo con cada uno de los materiales. Entonces, la impresión va a ser que yo aplique el material en estado plástico, que lo comprima contra los tejidos orales, espere a que haya un endurecimiento, a que frague el material, si quieren llamar así, pero que endurezca, a que lo pueda extraer de la boca y lo pueda utilizar para obtener un modelo o una réplica de los tejidos bucales, ¿no es cierto? Entonces la impresión, y voy a volver a repetir lo de la anterior clase, la impresión va a proporcionar una reproducción en negativo, ¿sí?, de los tejidos orales para una obtención de un modelo en positivo de esos mismos tejidos, ¿sí? Pero voy a obtener una reproducción en positivo solamente cuando yo voy a vertir yeso de uso odontológico u otro material apropiado y cuando deje fraguar a ese material. Entonces, esto que se va a convertir en reproducción positiva recibe el nombre de modelo o molde cuando es extenso y cuando es total, y de troquel cuando se toman preparaciones de uno o varios dientes. Entonces puedo tener un molde completo, un molde troquelado o tomar diente por diente. Eso ha de depender de la técnica que yo vaya a trabajar. Pero entonces la obtención de los modelos es sumamente importante, ¿no es cierto? El modelo de yeso tiene que ser obtenido de manera protocolizada, ¿sí? Para eso tengo que entender que si voy a tomar una impresión, ¿sí? Voy a tomar una impresión a un paciente, después de que salga esa impresión debo limpiarla, lavarla y secar la impresión. Debo desinfectar la impresión. Imagínense un paciente que tenga SIDA, ¿no es cierto?, y que sangre en sus encías. Le tomo la impresión, tengo que desinfectarla para enviarla al laboratorio antes de efectuar la confección de un modelo en yeso. Normalmente lavamos con agua y con agua jabonosa, con jabón, o en algunos casos se utiliza el yeso mismo, se espolvorea el yeso y este yeso lo que hace es atrapar la mucina de la saliva y lavarse con agua corriente dejando el material absolutamente limpio, ¿sí? Para después obtener la posibilidad de generar un modelo que esté con características de lo que yo necesito trabajar
en el laboratorio. Entonces, para eso voy a aprender a hacer un zócalo, ¿no es cierto?, que es la plataforma de yeso que le da solidez estructural y altura al producto que voy a sacar. Entonces, esa altura con modelos en oclusión deberá medir 63 milímetros desde la base del zócalo superior hasta la base del zócalo inferior. Entonces, de zócalo a zócalo, en sus dos bases tendrá que medir 63 milímetros. Ese es el objetivo sobre el cual van a trabajar. Quiere decir que ya no voy a echar yeso por echar y voy a tener un modelo delgadito que se me rompa o un modelo grueso que parezca un tumor de yeso, ¿sí? Vamos a obtener modelos protocolizados que tengan formas, por ejemplo, la forma pentagonal del maxilar superior con la punta hacia el área incisiva. O esa imagen que están viendo ustedes ahí abajo, donde se puede desmontar un diente de yeso, y eso se llama modelo alveolar, ¿sí? Ese modelo alveolar es para trabajar dientes de manera individual. Es una forma de troquelar los modelos. Entonces, podemos hacer esto, si nos da el tiempo suficiente para trabajar, podemos hacer esos elementos, ¿no es cierto? Pero bajo todo punto de vista, si ustedes estudian y ustedes están conscientes de lo que van a realizar y van a trabajar, ustedes van a tener la posibilidad de evaluar el modelo de yeso, la evaluación del modelo. Ustedes tienen que saber evaluar el modelo para que este modelo sea lo más nítido posible, no tenga posibilidad de burbujas, resquebrajamientos o zonas que sean funcionales y sean de importancia al trabajo. Entonces, ¿qué voy a obtener yo con un buen modelo? Un material que tenga una dureza, una resistencia al rayado del yeso, o sea, que sea muy resistente. ¿De qué va a depender eso? De mi proporción polvo líquido y del tipo de yeso que vaya a utilizar, ¿no es cierto? Pero además, ese modelo de yeso que yo tengo que presentar a mi docente tiene que tener nitidez en el detalle de las estructuras reproducidas. Tiene que ser absolutamente nítido. Y para lograr esa nitidez se necesita contemplar bien el tiempo de mezcla, la forma de espatular, el vibrado del modelo, el vaciado, pero por supuesto el tener una buena impresión. Sin una buena impresión no voy a tener esa nitidez del detalle de estructura, ¿sí? Pero es probable que si vibro bien, no voy a tener presencia de burbujas y obviamente no voy a tener presencia de nódulos, de formas de yeso desordenadas, ¿no es cierto?, que no me sirvan. Y lo que sí voy a tener es la reproducción de las estructuras que deseo copiar, de aquellas estructuras que tengo que reproducir para poder realizar un trabajo, ¿no es cierto? Y básicamente nos debemos acostumbrar a trabajar siempre con la presencia de un zócalo o de la base poligonal, que es la que le da la superficie de estructura y de resistencia a mi modelo. Entonces, cuando yo haga la evaluación del modelo, voy a tener la posibilidad de reproducir todos estos elementos para saber si cumplo con estos elementos hasta que yo tenga modelos en oclusión donde el recorte de los zócalos me permita acomodarlos en las proporciones y en las dimensiones que vamos a mencionar o que hemos mencionado ya de 63 milímetros. Entonces, todo esto tiene que ver con entender de manera correcta y adecuada cuáles son las propiedades de los materiales, ¿no es cierto? Y si esas propiedades a mí me ayudan a obtener este tipo de resultado. Entonces, cuando yo hable de propiedades de los materiales, necesariamente voy a tener que considerar varios aspectos. Entre ellos, que el producto que voy a trabajar sea fácil de manejar y que sea de precio razonable, o sea, que yo pueda tener un buen producto a precio razonable y que este sea fácil de utilizar, fácil de manejar, que tenga propiedades de fluidez adecuadas, es decir, que a mí no me dificulte el hecho de que el material sea muy denso, muy líquido y que no pueda hacer que este fluya adecuadamente en todas las zonas
donde debe copiar la impresión que se ha tomado previamente, ¿no es cierto? Y que por supuesto que si yo sé que este material no tiene esas propiedades de fluidez como yeso o como material de impresión, no voy a tener los tiempos adecuados para trabajar. Y por lo tanto, una de las propiedades es justamente el tiempo y características de fraguado adecuados, cómodos para el operador y para el paciente, para que puedan hacer un buen trabajo, puedan desempeñarse bien. Lo demás y lo que viene, ¿no es cierto?, son temas que yo solamente puedo validar y comprobar si es que he cumplido con el protocolo. La resistencia mecánica, voy a saber que un material es resistente, es duro el material cuando haya cumplido con todos las instrucciones del protocolo de mezcla, por ejemplo, cuando voy a obtener un modelo. Va a tener resistencia mecánica o material de impresión cuando haya cumplido con las formas de mezcla, con las proporciones, cantidades para tener el material. Esto me va a reportar de alguna manera, va a hacer que yo entienda que mi material tiene que tener una propiedad inherente a la odontología y es la exactitud dimensional. Debo buscar el material que conserve su exactitud dimensional todo el tiempo posible una vez que haya fraguado, porque de eso dependo. En la boca estamos trabajando o vamos a trabajar, cuando ustedes entiendan, áreas donde no podemos aceptar una variación mayor a los 50 micrones, considerando que eso podría ser el grosor de un cabello. Y esa exactitud dimensional tiene que mantenerse en el material de impresión o de trabajo que vaya a realizar. Por supuesto, si voy a trabajar sobre el paciente, hoy en día los fabricantes me dan la posibilidad de inclusive poder elegir el sabor del material. Entonces, algunos vienen sabor a mango, sabor a frutilla, sabor a vainilla, sabor a flan, etcétera, a menta, chocolates, etcétera, todo tipo de sabores, tutti frutti, ¿no es cierto? Pero lo que tengo que saber es que el sabor y el olor deben ser aceptables para el paciente, porque si le pusiera un material que no tiene esas características, obviamente ya se imaginan lo que pasaría con el paciente, ¿no? Se movería, no tomaría una impresión correcta, por ahí el paciente devuelve lo que ha desayunado, lo que ha almorzado, etcétera, etcétera. Los materiales de impresión como propiedad deben estar exentos de elementos irritantes, o sea, no deben ser ni tóxicos ni irritantes, ¿no es cierto?, porque obviamente provocarían alergias. Entonces eso ya también depende del paciente, pero si el material es adecuado para trabajar sobre tejidos bucales, es porque no es ni tóxico ni es irritante, además de que está poco tiempo en la boca, ¿no es cierto? Por eso tiene que tener tiempo y características de fraguado adecuados. Además tiene que ser lo que hemos dicho ya hace un momento en el protocolo antes de manejar la impresión, es de que tenga que ser resistente a las desinfecciones, o sea que los materiales de desinfección, glutaraldehído, amonio cuaternario, etcétera, no hagan efecto sobre el material, por ejemplo, cambiando la exactitud dimensional que este puede tener o afectando la resistencia mecánica del material, ¿no es cierto? O sea, si ustedes analizan, todas estas propiedades son inherentes a los materiales de impresión y unos con otros se van relacionados en diferentes tipos de materiales. Esto nos lleva al hecho de que además de las propiedades tengo la necesidad de clasificar a los materiales, ¿no es cierto? Entonces voy a clasificar a los materiales de acuerdo a la posibilidad de endurecimiento que estos puedan tener. Unos fraguado por reacción química, ¿no es cierto?, otros que puedan fraguar o endurecer por el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Y un elemento fundamental es el hecho de que estos materiales pueden clasificarse en flexibles o rígidos, ¿no es cierto? Y obviamente ellos o estos 4 elementos me van a definir el tipo de material que voy a trabajar. Por ejemplo, el próximo material que vamos a ver en unos minutos más es un material que cambia de estado por el cambio de temperatura.
y de qué es rígido. Entonces, en la clasificación, yo voy a poner material rígido que endurece por cambio de temperatura o que fragua por cambio de temperatura. En este caso es endurecimiento porque no hay reacción química y solamente un cambio de temperatura. Entonces, eso me permite entender que ya puedo clasificar al material. En cambio, alguno que tenga reacción química puede ser rígido, puede ser flexible. Normalmente, fraguado por reacción química, tiene que ser un material con características de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, también a partir de estos elementos, yo puedo clasificar a los materiales de impresión en materiales reversibles, ¿no es cierto? Aquellos que por el cambio de temperatura sufren cambios en su estado. Por ejemplo, el hidrocoloide de agar o los compuestos de modelar o las ceras, ¿sí? Que son 3 materiales. En materiales irreversibles, aquellos que generan una reacción química, como el hidrocoloide de alginato o los elastómeros o materiales elásticos no acuosos, ¿sí? Entonces, obviamente yo voy a poder clasificar a los materiales por sus características esenciales de reversibilidad o no en la reacción, química o no, ¿sí? Saber cuáles cambian de temperatura, cuáles generan reacción química y por qué unos son reversibles y los otros irreversibles. Quiere decir que aquel que es reversible es reutilizable, ¿no es cierto? Y aquellos que son de reacción química no se pueden emplear más. Entre los irreversibles, entonces, hidrocoloide de alginato, elastómeros no acuosos, polisulfuros, poliéteres. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver más? Son las siliconas de condensación, siliconas de adición y los hidrocoloides de alginato, entre los irreversibles. Y entre los reversibles, ¿sí? El compuesto de modelar, las ceras y rígidos, como tal, por reacción química, el compuesto cinquenólico. Entonces, así es que los materiales, obviamente, siempre tienen que tener la posibilidad de ser colocados dentro de la cubeta en un estado plástico, para evitar que para lograr que estos impresionen dentro de la boca. Entonces tenemos, como hemos dicho, algunos otros materiales, ¿no es cierto? Los rígidos, como había mencionado, que son el compuesto de modelar, el yeso para impresiones que está ya en desuso, pero que se utilizaba antes, y aquellos derivados del óxido de zinc y el eugenol que se denominan pastas zinquenólicas, ¿sí? El compuesto de modelar y las pastas zinquenólicas, casi por consenso y por indicación clínica, son materiales que se utilizan casi siempre en pacientes desdentados. Luego vamos a ver por qué. Materiales flexibles, ¿no es cierto? El hidrocoloide de agar, los hidrocoloides de alginato, que vamos a revisar, las gomas de polisulfuro, las gomas de silicona y las gomas de poliéter. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Hidrocoloides de alginato y siliconas, ¿sí? Las siliconas en sus dos variables. Entonces, ahí tengo yo la posibilidad de clasificar los materiales y entender que hay rígidos, flexibles, de reacción química, de cambio de estado por temperatura, ¿no es cierto? Y esos elementos combinados me van a dar la posibilidad de entender muy bien qué es lo que tenemos que estudiar y a qué nos tenemos que direccionar cuando estemos estudiando los diferentes materiales de impresión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a empezar con el primer material de impresión como tal. Se llama compuesto de modelar, ¿sí? El compuesto de modelar también es conocido como Godiva, porque viene de la marca Godivar y esto ha quedado de alguna manera internalizado en la gente que consume el producto y por eso le llaman Godiva, ¿no? Se llaman modelinas
y entre algunas modelinas está la placa base, que muy pocas veces está clasificada como material de impresión, más bien como un material de cubeta, y lo vamos a ver cuando hagamos resinas acrílicas, ¿no es cierto? Otros les llaman stems a estos materiales o compuestos para impresiones. Lo que es importante entender de estos productos de compuesto de modelar es que son materiales termoplásticos, no se olviden. La propiedad fundamental de un compuesto de modelar es que es un material termoplástico. Eso quiere decir que estos se ablandan cuando están sometidos a aumento de temperatura, o sea, al calor, y se endurecen al enfriar, ¿sí? Los compuestos de modelar son materiales termoplásticos que se ablandan con el calor y se endurecen con el frío, ¿sí? Entonces, estos materiales están presentes en el comercio de diferentes formas. Entonces, yo voy a poder reconocer al material por varias formas que estos puedan tener. Primero, las formas de presentación de estas godivas, de estos compuestos de modelar, vienen en cilindros, ¿no es cierto?, cuyo elemento nos da una clasificación diferente, ¿sí? Los cilindros, que son estos, o lápices, o barras, ¿no es cierto?, que sirven para tomar impresiones periféricas. Los conos de Godiva, que ya prácticamente no existen porque se utilizan estos mismos para esta misma acción, y las planchas o panes, les llamaban antes, que obviamente son porciones del material, ¿no es cierto?, que se utiliza para tomar impresiones en pacientes desdentados, ¿sí?, en forma de planchas o de unos panes circulares que existen, ¿sí? ¿Qué es importante entender de estos materiales, no es cierto? Importante es entender su composición, porque estas formas de presentación están basadas también en la composición de los compuestos de material. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos materiales? ¿Sí? Tienen resinas o rosinas, le dicen algunos. Tienen resina copal, los compuestos de modelar tienen resina copal. Tienen cera carnauba, la mayoría de ellos. Tienen ácido esteárico, que es un plastificante, talco que viene a ser como un material de relleno que le da fluidez al producto, ¿no es cierto? Otros le llaman tiza francesa, por ejemplo, al talco que se le echa. Tiene agentes colorantes que hacen la diferenciación de los materiales, ¿sí? Entonces, estas resinas, ¿sí?, son obtenidas de árboles coníferos, ¿sí? Son sólidos frágiles que le dan de alguna manera dureza al compuesto de modelar, o sea, le dan un grado de resistencia, ¿no es cierto? Estas resinas, por ejemplo, la resina copal, que es de origen natural, ¿no es cierto?, son sustancias termoplásticas que le dan la propiedad de ablandarse por el calor y de endurecerse al enfriarse, ¿sí? Además, le dan fluidez y cohesión, que es muy diferente a fluidez y adhesión. Estos son materiales cohesivos, no adhesivos, ¿sí? Entonces, entre estas tenemos la resina copal, ¿no es cierto?, y hay algunas que ya son resinas de laboratorio, como la resina de cumareno o de indeno, cumarona indeno, son nombres medios complejos, ¿sí? Y obviamente después tenemos las ceras, que les dan propiedades termoplásticas a los materiales también. El ácido esteárico, que dice aquí, actúa como un plastificante, lubrificante, ¿no es cierto? Se ha utilizado también otro ácido que se llama ácido palmítico, ¿sí?, y el ácido oleico, ¿sí? Estos productos, además de darles plasticidad, hacen que el material sea menos frágil, pero genera un elemento importantísimo: aumenta el escurrimiento, aumenta la posibilidad de escurrir, o sea que al momento que yo voy a comprimir el material contra las estructuras de la boca, el material, gracias
a estos ácidos que son incorporados, va a poder escurrir fácilmente copiando las estructuras bucales que son el objetivo de la impresión en ese momento, ¿no es cierto? Habíamos dicho del talco, que es un material de relleno, que tiene una interesante función, que es la de hacer que la textura del material sea más uniforme, ¿no es cierto? Este material de relleno disminuye de alguna manera el escurrimiento. Mientras el ácido esteárico aumenta, el talco disminuye, ¿sí? Disminuye, por eso tiene efectos sobre la fluidez, disminuye el escurrimiento y además reduce la adhesividad. O sea, este material es pegajoso, es cohesivo, he dicho, pero no adhesivo. Sin embargo, se pega a muchas cosas, entonces el talco reduce la adhesividad, ¿sí? Había dicho que también como con el talco se emplea la tiza francesa, el sulfato de bario, ¿no es cierto? Y la creta, que son polvos de partículas muy pequeñita que nos sirven para rellenar. Los agentes colorantes, porque los materiales se clasifican de acuerdo al color. Si yo tengo un compuesto verde, significa que este es más débil frente al calor, y un compuesto oscuro, ¿sí? Marrón o gris o negro, son más resistentes al calor. Entonces, los fabricantes utilizan pigmentos, ¿no es cierto? El rojo inglés, que le da ese color rojo marrón a los productos, y otros pigmentos negros. Inclusive hay un compuesto moderado blanco, ¿sí? Que nos puede ayudar. Entonces, todos estos materiales tienen esas características, y por supuesto que tienen además una proporcionalidad como composición, ¿no es cierto? Están en diferentes porcentajes. La resina, que es parte de la matriz, tienen 30 a 38 partes, la resina copal 30 a 38 partes, la cera carnauba 10 a 18 partes, el ácido esteárico 5 partes, el talco tiene como yo diría casi 75-80 partes, o sea que realmente está en una cantidad importante. Y los agentes colorantes obviamente es variable, ¿no es cierto? La cantidad de agente colorante que piense el productor o el fabricante que tiene que considerar colocar para obtener un color adecuado, y con eso estar marcando la situación de cumplir con la norma que exigen las entidades que acreditan estos materiales. Como eso ocurre, ¿sí? Existe también la necesidad de entender qué se le exige a este material como compuesto de modelar, ¿no es cierto? Entonces hay unos requisitos que deben cumplir los materiales. Habíamos dicho ya algunos. En estar exentos de componentes nocivos o irritantes, no pueden generarle problemas al paciente. Deben endurecer a temperatura bucal o ligeramente superior, es decir, que hay un impacto y cambios dimensionales, por ejemplo, en estos materiales cuando están en la cubeta, cuando entran a la boca y cuando salen de ella. Sin embargo, el requisito fundamental es que estos sean plásticos, ¿no? O sea, tengan posibilidad de plastificarse bien y después de endurecer uniformemente. Estos elementos los van a entender bien cuando hablemos de las propiedades que tienen estos materiales, la conductibilidad térmica, el escurrimiento, la fluidez, la expansión y la contracción propios de todos los materiales, ¿no es cierto? De tal forma que, obviamente, dentro de estos requisitos exigidos a los compuestos de modelar, esté presente el que la consistencia de este producto nos permita registrar todos los detalles. Eso es que tenga que ser plástico, pero que esa consistencia plástica sea tan cómoda que pueda registrar todos los detalles sin ejercer extremada presión, ¿sí? Entonces,
Una vez que este material ha endurecido, no debería deformarse ni fracturarse cuando lo extraigo de la boca. Debe además presentar superficies libres y glaseadas, o sea, superficies homogéneas, ¿no es cierto? Porque voy a yo mandar un yeso dentro de esta impresión y el material tiene que copiar los mayores detalles posibles. De acuerdo a algunas técnicas que habían, este material tenía que ser posible de ser tallado, es decir, que con un elemento filoso, un cuchillo, cualquier elemento de corte, este debería poderse desgastar, ¿no es cierto?, sin que se quiebre ni se astille, o sea, podría ser desgastado. No debería cambiar de volumen, aunque hay cambios volumétricos relacionados al cambio brusco de temperatura. No debería experimentar cambios de volumen grandes, ¿no es cierto? Y debería endurecer de manera uniforme. Ese endurecimiento de manera uniforme tiene que ver con los aspectos en este caso, de la conductibilidad térmica del material. ¿Sí? Entonces, así tenemos ya un resumen de la clasificación de estos materiales. Por el tipo, por la clase de material, por la temperatura de trabajo, por el color y por la forma que puedan tener. Por eso la presentación comercial era importante, por eso la forma de panes o de tabletas es importante entender, el color, la clase de material, el tipo, ¿no es cierto?, que son muy importantes de entender, ¿no es cierto? Entonces tengo ahí una nueva clasificación que tiene que ver con la clasificación de los compuestos modulares en tipo 1, compuesto de cubeta, ¿no es cierto? O el tipo 2, que es un compuesto de impresión. El tipo 1 entonces se utiliza para impresiones totales en pacientes edéntulos o impresiones individuales con bandas de cobre, ¿sí? El tipo 2, que es un compuesto de impresión, y después de tomar una primera impresión, esto nos sirva como una cubeta individual, en algunos casos, cuando otra técnica de impresión mixta, para tomar una segunda impresión correctora o funcional con yeso para impresiones o con alginatos. En algunos casos también se utiliza el compuesto zinquenólico, ¿sí? Estos tienen que ser rígidos al endurecer. Entonces, obviamente, ahí tengo que entender, ¿no es cierto?, que la clasificación me va a dar dos tipos de materiales, ¿ya? Sabemos tipo 1, compuesto de cubeta, su presentación comercial hemos descrito, tipo 2, compuesto de impresión, su presentación comercial hemos descrito. Entonces, ustedes tienen que ir encadenando cuál es cuál, ¿sí? Los tipos de material, los tipos de Godiva, de acuerdo a la temperatura de ablandamiento, son de alta fusión cuando cambia su estado entre los 60 y 70 grados centígrados, de media fusión entre 50 y 60 grados centígrados y de baja fusión entre 45 y 50 grados centígrados. Entonces, fíjense que los de baja fusión necesitan muy poca temperatura para sufrir cambios de estado. El de media fusión es con el que más vamos a trabajar, 50 a 60 grados centígrados, y cuando llegue a temperatura bucal de más o menos 36 grados centígrados, 37 grados centígrados, este material debiera endurecer, porque esos 30 y tantos grados significa que es lo que ha bajado ya la temperatura de la boca, ¿no es cierto? El ablandamiento de estos materiales normalmente se realiza con calor seco, con un mechero, pero los de baja fusión. Los de media fusión y alta fusión normalmente requieren calor húmedo, o sea que nosotros utilizamos un recipiente con agua caliente a esa temperatura para que estos puedan ablandarse, ¿no es cierto? Y así ese ablandamiento nos pueda servir. Entonces, ya tengo varios criterios: tipo, color, forma, presentación en el comercio, etcétera. Y necesito hablar sobre esto que significa las propiedades del material. Entonces, hemos hablado de varias propiedades, se mencionó varias. Vamos a ver lo que es escurrimiento-flujo, ¿sí?
¿Qué significa escurrimiento flujo? Significa cuán suave esté, cuán plastificado esté el material, ¿no es cierto? Y que una vez que este material se ha ablandado, ¿sí? Durante el periodo que este producto está en contacto con los tejidos dentarios, ¿no es cierto? Es conveniente que este material fluya continuamente con el objetivo de adaptarse a todas las formas que hay en la boca, ¿sí? Entonces, una vez que se produzca esa adaptación, significa que mientras mejor se adapte, hay mejor reproducción de detalles. Entonces, este material tendrá más o menos fidelidad de acuerdo al escurrimiento o flujo que tenga y la adaptación a las diferentes situaciones que se presentan en la boca, ¿no es cierto? Sin embargo, este escurrimiento o flujo en este material que es termoplástico porque se endurece cuando cambia la temperatura, ¿no es cierto? Una vez que esté solidificado, la deformación debe ser elástica para que la impresión pueda ser retirada sin distorsionarse. O sea, prácticamente no hay cambio dimensional, ¿sí? Entonces, la Asociación Dental Americana, ¿no es cierto?, genera los requisitos exigibles a este tipo de productos en realidad. ¿Qué otro tenemos? Otro que es importantísimo, la conductibilidad térmica, ¿sí? La conductibilidad térmica en estos materiales es baja, ¿sí? Es una propiedad que hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros estamos calentando y enfriando el producto, porque cuando se ablandan con la flama del mechero o en agua, ¿no es cierto?, siempre la parte externa del producto se va a reblandecer primero y la interna va a tardar. Entonces, ese fenómeno de conductibilidad térmica es el que hay que controlar bien para que el material esté plastificado de manera homogénea en todo el cuerpo o en el 100% de la masa que esto representa, ¿sí? Igual fenómeno se reproduce en el enfriamiento. Por lo tanto, si yo retiro la impresión antes de que el material haya enfriado o haya endurecido por completo, es muy probable que se produzcan deformaciones, ¿sí? Entonces, todo esto es importantísimo para analizar. ¿Qué otra propiedad existe, no es cierto?, en estos productos? Es el coeficiente de variación térmica dimensional, ¿sí? Estos coeficientes de variación térmica dimensional nos explican, ¿sí?, sobre las distorsiones que pueden existir en los materiales y sobre la expansión y contracción que puede haber en ellos, ¿no es cierto? Entonces, si hay un alto coeficiente de expansión y de contracción, habla también un requisito de fluidez del compuesto dental, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los materiales van a variar de acuerdo a la variación térmica que pueda tener. Entonces, si yo quiero que mi material sea más fluido, ¿sí?, y el compuesto dental de cubetes con el que voy a trabajar, entonces yo sé que a 37 grados centígrados esto debería ser menos fluido que el 2%. Y a 45 grados centígrados debería ser tan fluido como que en un 70-85% de toda la masa adquiera esa posibilidad, ese requisito de fluidez. En el compuesto dental de impresión los valores son menor a 6% a 37 grados centígrados y mayor al 85% a los 45 grados centígrados, ¿sí? Entonces es importante por eso tomar en cuenta cuál es en la escala lo máximo que un material debiera fluir para que éste pueda ser trabajado. Para eso existen cuadros, ¿no es cierto?, de fluencia porcentual en la cantidad de grados centígrados que existe. Por ejemplo, este de tipo 1 a los 45 grados centígrados se va a disfluir y se va a hacer
completamente fluido, ¿no es cierto? El escurrimiento no es menor al 85% a los 45 grados, entonces, si le aumento la temperatura, es probable que el producto inclusive se deshaga. Esto está en relación a la Asociación Dental Americana y la norma número 3 para estos materiales de impresión. Un elemento que habíamos visto hace un momentito es la conductividad térmica, ¿sí? Entonces, la conductividad térmica, más allá de que nosotros entendamos que es muy baja en los compuestos de modelar, ¿no es cierto? La conductividad térmica mide la velocidad de transferencia de calor. Por eso yo mencionaba que si ablandamos encima de la llama del mechero, ¿no es cierto?, de la flama del mechero, o en agua caliente, la superficie primero se va a reblandecer y después va a llegar ese calor, porque tiene baja conductividad térmica, recién eso va a llegar al centro o al núcleo. Entonces es muy importante entender este fenómeno, porque en realidad la termoplasticidad y la conductividad térmica van de la mano en relación a que es más termoplástico o es más plástico mientras más calor tenga. Pero ese calor y demás, esos coeficientes de variación térmica dimensional son los que tienen que ser medidos, ¿sí? Los que habíamos dicho que a veces es difícil determinar. Pero el coeficiente de expansión térmica lineal está en 1.38% a 2.29% en los materiales. Y la contracción a temperatura bucal a la del medio ambiente es de 25 grados centígrados, que daría un 0,3 a 0,4% de contracción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, voy a colocar el material cuando está a 45 grados, completamente plástico, lo voy a llevar a la boca y va a sufrir un primer nivel de contracción, ¿sí? Y ese nivel de contracción es porque el material se está enfriando. El segundo nivel de contracción es cuando sale de la boca al medio ambiente, a la temperatura medioambiental, y ahí puede sufrir otro cambio dimensional. Estamos hablando de que de 45 grados ha bajado 20 grados la temperatura en el material, y eso hace que este se vaya endureciendo, ¿sí? Entonces, hay estos problemas de expansión y de contracción solamente, digamos, por los coeficientes que presentan, ¿no es cierto?, por cambios de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios térmicos son importantes de ser considerados. ¿Qué aplicaciones tienen estos productos? Impresiones de maxilares total o parcialmente desdentados, que no tengan áreas retentivas. ¿Por qué no debe ser tomado en áreas retentivas? Es decir, pacientes que tienen problemas ortodónticos o tienen dientes, no puedo tomar con un compuesto de modelar, ¿sí? No debería poder tomar con un compuesto de modelar, porque el compuesto de modelar obviamente está empleado, en este caso, para áreas que sean expulsivas o no tengan retención mecánica, ¿cierto? Al no tener retención mecánica, entonces obviamente como el material es rígido después de que ha enfriado, este material rígido no se va a deformar y obviamente se va a retener si yo tengo un paciente con dientes. Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo hago para tomar en modelos dentados en la facultad cuando estoy trabajando con estos productos? Es porque simplemente esos modelos dentados no tienen áreas de retención, ¿sí? Son modelos de maniquí que están trabajados con dientes que están en un perfecto eje, en un ordenamiento perfecto, y por lo tanto el material entra y sale fácilmente. En impresiones combinadas puedo utilizar, porque yo había mencionado que dentro de las características es que este material puede ser desgastado, sin astellarse, sin resquebrajarse, y eso se utiliza cuando voy a hacer una impresión combinada con yeso para impresiones, con compuesto zinquenólico o con alginato, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir una impresión combinada? Que primero voy a tomar la impresión con compuesto modelar, voy a sacar
y esa impresión, esa cubeta me va a servir como si hubiera individualizado la cubeta para el paciente, donde va a entrar un material corrector con una capa más delgada, más fina, tratando de copiar los detalles de la boca. En este caso, con seguridad y únicamente en pacientes desdentados, ¿sí? La impresión periférica o de sellado es una impresión que se utiliza, donde se utiliza pasta cinquenólica y se hace el sellado con un lápiz de Godiva verde, ¿sí? Un material de impresión tipo 1 vendría a ser en este caso, y donde nosotros podemos hacer el sellado periférico, ¿sí? La impresión de una sola pieza con anillos de cobre con el mismo tipo de Godiva como se ve en la fotografía, en la cual nosotros adaptamos el anillo de cobre a la preparación dentaria que hemos hecho, y dentro de esto vamos a imprimir con un lápiz de Godiva o un cono de Godiva, vamos a imprimir material, lo cual esto haría a la vez de una cubeta, pero individualizando cada diente. Creo que es la técnica más precisa para tomar impresiones. Creo que es la técnica más precisa. La utilizamos mucho en prótesis fija. Lo que ahora es difícil de conseguir, porque no se vende mucho en nuestro medio, son los anillos de cobre, ¿sí? Pero básicamente tomar una impresión individualizada, especialmente en un puente o en una corona individual, un puente corto, realmente simplifica mucho el hecho de utilizar otros materiales y obtener un resultado, pero sumamente perfecto cuando se trabaja con estos productos. Entonces, hay así indicaciones específicas, ¿no es cierto?, que sirven para trabajar con estos materiales, fuera de estas que ustedes están viendo en la fotografía. Casi siempre, la aplicación principal del compuesto de modelar es tomar una impresión en pacientes que no tienen dientes, pacientes sedéntulos, donde nosotros tenemos posibilidades de tomar una impresión funcional con el compuesto modelar en una boca de estas características. ¿Qué materiales se hacen necesarios para tomar una impresión con compuesto de modelar? Primero, que vamos a necesitar nosotros una zona de trabajo. Estos son los maniquís de la facultad, pero va a ser muy difícil que tengamos maniquís para todos, porque apenas tenemos 9, creo, en el conjunto de la facultad, ni siquiera completos. Así que cada uno va a procurar tener un modelo de desdentado total superior, ¿sí? Yo ya les diré con tiempo dónde lo van a adquirir o cómo lo vamos a reproducir nosotros, ¿sí? Porque esto es fácil de que podamos reproducir nosotros y hacer un modelo maestro para tener la posibilidad de trabajar, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un maniquí o un modelo, vamos a necesitar cubetas de stock. Yo les sugiero, como ustedes están en proceso de entrenamiento, que se compren cubetas de stock superiores e inferiores de aluminio, porque son mucho más económicas y porque con estas se puede trabajar perfectamente para entrenar con el material, ¿no es cierto? No es necesario que tengan cubetas tipo Ringlock, pero obviamente, como he dicho al principio, si ustedes las pueden adquirir, pues cómprenselas, porque estas durarán años de años, no se acaban nunca, mucho tiempo, y es mejor tenerlas cuando realmente están en el mercado y están vigentes todavía, ¿no es cierto? Entonces pueden tener cubetas para desdentados, en caso de que tengan este modelo de la derecha con cubeta para desdentado, o este con cubeta para dentado, porque este tiene dientes, ¿no es cierto? Entonces tenemos las cubetas para desdentados. Tenemos que tener en el laboratorio un pincel, agua de jabón, mechero con alcohol, taza de goma y un campo de trabajo, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer nuestra práctica con la mayor higiene posible. Por supuesto,
vamos a tratar de darles recipientes con agua caliente. No tenemos unos tan bonitos como este, pero tenemos unas ollas grandes donde a 45 grados ustedes pudieran hacer el trabajo con el compuesto modelar, cargar en sus cubetas y tomar las impresiones. Ojalá podamos hacer esto en el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, importante entender esta situación, estas condiciones y saber qué es lo que voy a hacer. ¿Cuáles son los procedimientos para la toma de impresión en el laboratorio? ¿Sí? Primer paso es que tengo que verificar la cubeta, que la cubeta deje un espacio considerable, similar en todos los flancos de la cubeta. Es decir, que cuando yo ponga la cubeta llegue hasta arriba, ¿no es cierto? En algún caso, o por lo menos cubra todo el flanco dentario, que quede suelta. De tal manera que el material tenga entre 3 a 4 milímetros de espesor y eso le dé la resistencia necesaria o suficiente para poder trabajar. Ya sabemos esto, entonces obviamente después hay que este modelo o este maniquí tenemos que aislarlo, ¿sí? Entonces se aísla con agua de jabón, se le pasa muchísima agua de jabón porque así funciona como un aislante y la Godiva que es ligeramente adhesiva se puede quedar pegada acá y eso provoca distorsiones en el modelo, ¿no es cierto? Obviamente cuando ya tenemos esta condición, entonces hay que proceder a ablandar el material y el ablandamiento del material implica el hecho de que lo tengo que calentar y lo voy a calentar a 45 grados en la olla. Obviamente voy a colocar el material. Cuando este es nuevo, cuando el material es nuevo, por supuesto que cuando es nuevo es mucho más fácil de calentarlo. Entonces lo voy a colocar unos segundos dentro de la olla y luego lo voy a ir amasando. Habíamos hablado de conductividad térmica. Primero se va a reblandecer la parte externa y después voy a ir a la parte interna. Pero como lo voy a amasar, voy a incorporar la parte externa a la interna, girando con los dedos, hasta obtener una masa homogénea, plastificada y poder juntar más de una pastilla. Voy a indicar después, de acuerdo al tipo de impresión que vayan a tomar, si van a necesitar 1, 2 o 3 pastillas para trabajar, 3 tabletas para trabajar las impresiones que podamos o que requiramos hacer. Entonces se plastifica y se trabaja con los dedos, ¿sí? Con la parte digital, ¿no es cierto? Con los dedos. Y obviamente cuando estemos trabajando en estos aspectos, vamos a amasar y vamos a juntar todo el material posible, ¿sí? Una tableta que está siendo plastificada hasta que nosotros tengamos una masa homogénea con la cual nosotros podamos trabajar en una cubeta. Como hay muchas manos a veces trabajando dentro de la olla, no van a estar solitos porque son muchos, entonces es mejor llevarse un lienzo para evitar que el material se caiga dentro de la olla y sea difícil de sacarlo, ¿no ve? Entonces, después de eso, yo voy a tomar un lienzo, voy a poner mi material adentro y voy a colocarlo dentro de la olla, así varios van a poder aquí colocar su material adentro y van a poder tomar impresión sin que esto se pegue, ¿sí? Una vez que tengo eso, entonces yo tengo la posibilidad de entender que tengo que disponer el tiempo necesario para calentar o enfriar el compuesto dental, ¿sí? Permitiendo que este adquiere una temperatura uniforme, hacia arriba o hacia abajo. Para enfriar puedo usar un trapo mojado y eso implica el hecho de cómo voy a manipular el material, ¿sí? Tiene que existir una manipulación correcta de la cubeta. Entonces esa cubeta la voy a llevar cuando ya esté listo para poner el material dentro, o sea, cargar la cubeta. Tengo que calentar la cubeta, la voy a sumergir en agua caliente para que el metal esté caliente y no haya un choque térmico también en la superficie de la cubeta con el material de impresión. Entonces ahí recién voy a poder cargar la cubeta, ¿no es cierto? Para cargar la cubeta haré un cilindro y este cilindro lo voy a acomodar dentro de mi cubeta y le voy a dar la forma, ¿sí? Entonces aquí yo voy a mantener siempre
caliente el material, porque al salir ya al medio ambiente de laboratorio y tener que correr para tomar la impresión, entonces me puede enfriar, así que lo voy a tener plástico acá, voy a llevar un poco de agua en mi taza de goma grande y ahí voy a poderlo plastificar aún más, o sea, voy a poder mantener la temperatura. Es importante cargar de manera uniforme y al momento de cargar de manera uniforme, hacerle un surco guía por donde yo voy a poner los dientes o la arcada dentaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a poder trabajar. Hago un cilindro y con ese cilindro lo voy a cargar en la cubeta superior o inferior. La cosa es que se tenga que llenar de manera uniforme, ¿no es cierto? De ahí procedo al flameado del compuesto modelar. ¿Qué significa el flameado del compuesto modelar? Que si no trabajo con guantes y trabajo normalmente con la mano, sí, me van a quedar huellas o me van a quedar arrugas en el material. Entonces tengo que con movimientos rápidos y movimientos continuos, sin estacionarme sobre la sobre la llama del mechero, glasear la superficie y borrar las huellas, ¿no es cierto? De tal manera que después tenga una superficie totalmente lisa, brillando, ¿sí? Totalmente uniforme y brillando, de manera que cuando tome la impresión no me salgan huellas de mis dedos o arrugas que puedan haber quedado en el material. Y de ahí procedo a tomar la impresión, ¿sí? De ahí viene la toma de la impresión y esta toma de la impresión tiene que ver con qué es superior o inferior, yo voy a acomodarme para tomar la impresión. Si es un modelo superior, una impresión superior, me voy a colocar por detrás del maniquí para trabajar y voy a hacer coincidir esta muesca de la línea media con el frenillo medio o la línea media de los dientes, ¿sí? Para que de manera uniforme en presión y en posición pueda subir la cubeta hasta que ésta tome la impresión y se deforme. Cuando esto se deforma, se llama flujo o escurrimiento, que es lo que hemos visto nosotros en la parte de reología de los materiales dentales. Entonces, no se deben olvidar esos términos porque esos son los que explican los detalles y características del material, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tengamos eso y comprimamos, no debemos comprimir hasta que los dientes choquen a la base de la cubeta, sino que debemos hacerlo secuencialmente hasta lograr subir y que el material rebalse y copie las estructuras dentarias como se ve acá, a diferencia de esta foto donde está subiendo el material todavía, ¿sí? Entonces, mientras esté plástico y el material tenga posibilidad de fluir, entonces las características del material van a ser las más óptimas para tomar una impresión. Habíamos dicho que si necesito acelerar el tiempo de enfriamiento, entonces voy a colocar un trapo húmedo, ¿no es cierto? Ese trapo húmedo frío va a enfriar la cubeta desde afuera. Como es un material que conduce la temperatura de manera muy lenta, hay que prácticamente envolverlo en algo frío para que el compuesto de modelar o la godiva, una vez que haya enfriado, pueda ser retirado de la boca, traccionando de una sola vez hacia adelante y hacia abajo en la dirección longitudinal o el del eje de inserción que tienen los dientes para que pueda obtener la impresión sin necesidad de distorsionarla, ¿sí? Entonces, aquí atrás tengo algunos resortes de donde tendré que soltar el material o no tendré que colocar tanto material como para que se trabe acá. En el paciente eso no ocurre nunca porque el material no llega hasta tan atrás y uno ya aprende a calcular cuánto va a necesitar, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya hemos retirado el material, procedemos a retirar. Obviamente, analizo y veo mi impresión y la evalúo. Y como voy a evaluar mi impresión y yo ya sé qué cosas tiene que reproducir, ¿no es cierto? Voy a proceder a lavar la impresión y después de esto hacer un vaciado. Y ahí podré ver recién los defectos de la impresión. Si mi impresión ha sido desbalanceada y he sacado sin que endurezca el material correctamente, entonces van a estirar los dientes aquí hacia adelante.
Aquí no existe el festoneado que debe existir en este tipo de toma de impresión, ¿no es cierto? O zonas que no hayan logrado copiar bien las diferentes áreas. Entonces yo tengo que ver exactamente qué es lo que ocurre, si el material se ha distorsionado o no, si la forma ha cambiado, etcétera. Hasta que uno vaya aprendiendo a trabajar, va a cometer algún tipo de error o algún tipo de falla que es muy evidente cuando uno está trabajando. Y por último viene la forma de cómo voy a retirar el material. Si este es un material termoplástico, quiere decir que este material lo voy a volver a utilizar. Y como lo voy a utilizar, debo aprender a retirar el material, ¿sí? ¿Cómo debo retirar el material? Primero esperando que enfríe, después de retirar el yeso, de obtener el modelo, fracturando el material, ¿no es cierto? Y al fracturarlo, se sale prácticamente todo dejando limpia la cubeta. Hemos dicho que es un material cohesivo, no adhesivo. Pero obviamente esto tiene que ver con el control de la temperatura. Si yo le cargo demasiado calor, se va a deshacer y se va a quedar pegado en la cubeta. Entonces puedo sacarla de esta manera, puedo sacar todo el material, llevar a calentar nuevamente y volver a tomar una impresión, ¿no es cierto? Entonces así obtengo el material y la cubeta para reutilizar ambos. Eso es todo por hoy. La próxima clase es el tema de hidrocoloides irreversibles, así que les sugiero repasar un poco el tema y obviamente les agradezco su atención y estoy atento a cualquier consulta que ustedes quieran hacerme en este momento. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? No, doctor, por mi parte todo claro. Bien, entonces nuevamente gracias por su asistencia y nos estamos viendo el próximo martes. En estos días voy a sacar una convocatoria para los alumnos que tienen problema de horario, ¿no es cierto? Para que nos podamos reunir con todos los que han sido direccionados a mi grupo. Voy a sacar la convocatoria, nos vamos a reunir en la tarde y ahí vamos a definir exactamente todas las situaciones ya para empezar las prácticas. Bien, sin más que decirles que tengan una muy buena semana y nuevamente gracias por su asistencia. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.